Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Wow, hay mucha gente. Por poco me asusto hoy porque Wilson me dijo que por Facebook miles de personas están mirando eso. No esperaba eso tampoco. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Y qué bueno estar aquí en Arde. En realidad he estado con ustedes a pesar de que nunca he estado aquí. Porque ¿cuántos de ustedes conocen a Andrés Cuervo? Andrés Cuervo es un hermano menor y casi un hijo espiritual también. Y conocí a Carlos Andrés en Cuba en el año 1995, y desde ese entonces hemos sido muy buenos amigos. Trabajo juntamente con Carlos Cuervo, su papá, y Andrés trabajó como mi asistente por 5 años. Y en ese tiempo es cuando empezó a acercarse a ustedes, cuando estaban todavía en la iglesia, y salieron de ahí. Tuvimos tiempos maravillosos en Expolit, y siempre ustedes me han inspirado mucho. Algo que siempre me ha marcado mucho en observarlos a ustedes es la intensidad, la intimidad, la espiritualidad de estas personas, de ustedes, de esta congregación. Y por eso estoy lleno de esperanza y emoción saber que Dios tiene algo muy grande para ustedes. Ya lo están disfrutando, lo están experimentando, pero hay más todavía, hay más todavía. Y no estaba pidiendo algunas palabras de Dios para ustedes, y quiero lanzar algunas ahora, si está bien con ustedes. Primero, creo que este lugar va a ser conocido como un lugar de milagros. De milagros. Ustedes han experimentado milagros, han visto milagros, pero prepárense porque vienen milagros más, muchos milagros más. Tanto que lo milagroso se va a convertir en algo muy normal. ¿Cuántos de ustedes saben que para Dios no hay nada sobrenatural? Todo es natural. Para nosotros lo de Dios es sobrenatural, pero para Dios es natural. Y Dios está levantando una iglesia que naturalmente es sobrenatural. Y esta es una iglesia que va a ser naturalmente sobrenatural. Hace muchos años, cuando fui a Cuba la primera vez en el año 93, era un momento de muchos milagros. ¿Hay algunos cubanos aquí en esta noche? Sí. Mi esposa dice, ustedes son cubanos americanos. Mi esposa dice que yo soy un americano cubano, ¿verdad? Pero a veces quiero ser un americano colombiano también, y un americano peruano también. No, hace como un mes me llegó una idea muy rara, muy loca, que ¿qué pasaría si mi apellido era hispano, verdad? Blanco o Blacavez, no sé, pero me identifico tanto con el pueblo hispano que estaba diciendo, Dios, ¿por qué no me diste un apellido hispano, verdad? Pero en Cuba en 93, cuando llegué ahí, los milagros que fluían en las iglesias eran increíbles. Milagros dentales. Milagros oí un testimonio de una persona que recibió un empaste dental y fue al dentista, y el dentista dijo, ¿cuándo viajaste? Dice, yo nunca he viajado. En ese tiempo era muy difícil para que un cubano viajara. Dice, no, tú viajaste porque este empaste no existe en Cuba. No existe en Cuba. Tú fuiste y no tenemos esta clase de empaste. No, nunca, porque Dios le había dado un empaste celestial, divino. Y otra persona que recibieron tenían dientes ya muy mal gastadas y recibieron dientes de oro.
A veces dientes perfectos nuevos, sin empastes, ¿verdad? Hasta que una vez oí de una persona que recibió 2 dientes de oro en ambos lados de la boca, uno con inscripción de una cruz y en el otro lado inscripción de una paloma, ¿verdad? Y qué cosa cuando uno está orando por sanidad, dice, ora porque necesito un diente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han orado para que un diente aparezca, ¿verdad? Y en medio de ese tiempo, yo recuerdo un día que fui a una iglesia de la Asamblea de Dios en San Miguel de Padrón y le pregunté al pastor, ¿y ustedes han visto milagros? Milagros, milagros. Ya no lo llamamos milagros, esta es la vida normal, ¿verdad? Y esta va a ser una iglesia así. Esta va a ser una iglesia de milagros, de tal forma que hasta ahora a veces estamos sorprendidos cuando suceden milagros, pero vamos a llegar al momento en que cuando no suceden milagros vamos a estar sorprendidos, ¿verdad? Cuando oramos por los enfermos y no se sanen, va a ser una sorpresa. El cáncer va a desaparecer. Es tan fácil que la gente va a empezar a decir en los hospitales, hay que ir a Arde. Hay que ir a Arde porque no sabemos qué es lo que tú necesitas, pero en Arde encontrarás lo que estás buscando. Y una de las razones porque creo que Dios va a empezar a manifestarse de esta manera aquí es porque ustedes han preparado un lugar, han preparado una morada, han preparado un ambiente tan favorable, tan de intimidad y de respeto y honor que Dios va a sentirse muy cómodo aquí siempre, siempre. También pienso que, y creo que ya está en los corazones de los líderes aquí, pero veo muchas iglesias, hijas de Arde, en muchos lugares. Porque lo que ustedes han desarrollado aquí, lo que han aprendido, lo que han experimentado, tiene que seguir multiplicándose en muchos lugares. Y vienen los recursos para hacerlo también. Y Dios está levantando los hombres y mujeres que Él quiere plantar con el mismo ADN de ustedes. El mismo de ustedes en muchos lugares. También siento que vienen más canciones originales, pero no cualquier, yo creo que, no sé, pero me parece que tienen canciones originales ya, pero van a tener canciones originales como océanos, como canciones que van a ser cantadas en el mundo entero. Tengo una muy querida amiga, se llama Jad Jacob. Y Jad Jacob escribió la canción Perfume a tus pies. Y ella es muy amiga mía, ha viajado conmigo en muchos lugares. Y esta canción le llegó en 30 minutos un día, en medio de un tiempo de intimidad con Dios, en medio de una lucha, de una situación muy difícil para ella. Ella empezó a cantar y fluyó. Estas palabras fluyeron de su boca de tal forma que lo escribió rápidamente en 30 minutos. Y esta canción ha sido cantada en el mundo entero. Ella fue a Cuba conmigo hace como 6 años y no la había conocido, había oído de que ella había escrito una canción. Y cuando llegó a Cuba conmigo, era una miembro de nuestro equipo. Y mi amigo, mi mejor amigo, ahí me dijo, no, ¿por qué no me dijiste que ella venía? Y yo dije, no sé quién es ella. Pero ella se convirtió en la estrella, y una mujer muy humilde. También uno de mis muy buenos amigos, casi un padre espiritual, es un hombre que se llama Robin Macmillan. Y su hijo es John Mark Macmillan. ¿Y ustedes saben quién es? El que escribió la canción
nos ama, cuánto nos ama. Él también escribió esta canción en como media hora, en medio de un tiempo de intimidad con Dios. Y siento que ya están llegando momentos en que Dios les va a dar canciones. Y les quiero también animar que no busquen esas canciones, que buscan a Dios, que se acercan a Dios, y las canciones van a fluir y van a ser canciones que van a bendecir al mundo entero. Así que y siento que van a empezar a experimentar milagros de inmigración. Milagro de inmigración. Yo sé que hay algunos cuantos que necesitan un milagro de inmigración. Y estaba hablando con el pastor antes y no sé por qué, pero estaba pensando en el caso de ellos y sentí, en mi corazón sentí profetizar. Pero a la misma vez no quería, ¿verdad? Porque a veces uno profetiza por emociones. Pero siento que Dios va a abrir puertas y va a mover cosas que parecen imposibles, pero con Dios todo es posible. Pero viene con una condición. Viene con una condición. Hay muchos inmigrantes que han llegado a este país buscando lo suyo, buscando algo que este país ofrece, pero no con una mentalidad de dar, de bendecir. Es increíble hoy en día cuánto ha cambiado la mentalidad de muchos ciudadanos americanos que todos dependen del gobierno. Vienen para, ¿qué es lo que me pueden ofrecer? Hasta el presidente John F. Kennedy, cuando en su discurso de inauguración, él dijo, no pides lo que tu país puede hacer para ti, pero pide lo que tú puedes hacer para tu país. Y yo creo que la clave, no sé, el Señor me puso esto en mi corazón. Si ustedes quieren apurar el proceso de inmigración, empiecen a ser fieles en lo que Dios les ha dado. No para recibir, pero para ofrecer y bendecir y cambiar y invertir y sembrar y transformar. Porque Dios está buscando personas así. Y este país necesita personas así. El pueblo hispano es una bendición para los Estados Unidos. Y voy a dejarlo así, que si yo, no, lo voy a dejar ahí. Pero creo que este va a ser un lugar de milagro, de inmigración, y Dios va a hacer grandes cosas. Bueno, el pastor me asignó el tema de la fe, y qué bueno, me gusta este tema. En este año, en agosto, mi esposa y yo cumplimos 27 años en la obra misionera, en el ministerio tiempo completo. Como ustedes pueden entender, yo no nací hablando español, ¿verdad? Tuve que aprenderlo, y tuve que aprenderlo como adulto, con 26 años. Pero en agosto va a ser 27 años. Mi esposa y yo dejamos todo atrás. Estamos viviendo en Atlanta. Fuimos a la frontera de México. Entramos en una escuela de idiomas. Nos casamos el 6 de julio y como el 25 de agosto ya estamos viviendo en el campo misionero. Dejamos todo lo que teníamos, vendimos la casa, vendimos los muebles y dejamos nuestros trabajos y fuimos de todo, pensando que nunca íbamos a regresar a los Estados Unidos, ¿verdad? Este fue mi sueño. Yo, en realidad, me gusta vivir más en América Latina que en los Estados Unidos. Y por eso vivo en Miami.
la capital. Pero una de las cosas que Dios me estaba preparando mucho y siempre los grandes hombres y mujeres de Dios que se movían por fe me llamaban la atención. No sé cuántos de ustedes han oído de un hombre que vivió hace ya 150 años en Inglaterra que se llamaba George Mueller. ¿Algunos de ustedes han oído de él? Si nunca han oído de él, sería interesante estudiarlo. Él era un hombre que vivió en Inglaterra en un tiempo difícil, un tiempo de cuando había muchas personas viviendo, trabajando en trabajos muy difíciles, muy peligrosos, y hasta niños, muchos niños trabajaban en minas. Trabajaban en minas porque las entradas eran tan estrechas que los niños podían entrar y salir más. Estoy hablando de niños de 8, 10 años que trabajaban todo el día y no había leyes que prohibían que los niños trabajaran y por eso era un tiempo muy difícil en la historia de Inglaterra, en la revolución industrial. Y George Mueller era un hombre tocado por Dios que empezó a tener mucha compasión por los niños. Y había muchos huérfanos también en ese tiempo en Inglaterra. Los adultos no vivían muchos años. Las condiciones eran tan difíciles. Y él empezó a recibir a niños en su casa. Y dentro de poco llenó una casa y luego buscó otra casa y llenó esta casa. Pero desde el principio él sabía que la única forma que él iba a poder cuidar a tantos niños era vivir por fe. No vivir pidiendo, pero vivir solamente dependiendo 100% en Dios para su sostén, para su provisión. Y él entonces tomó o hizo un pacto con sí mismo que nunca iba a pedir, pero siempre iba a pedir a Dios. Y hasta que no iba a ni compartir lo que él iba a hacer. Y él siguió creciendo. Hay una historia muy impactante de un día que él está en su orfanato y con los huérfanos y no tienen nada de comer, nada, absolutamente nada. Pero él les dijo a los niños que pusieran la mesa y pusieron la mesa y no había nada todavía. Vamos a darle gracias a Dios por esta provisión. ¿Qué provisión? No había nada. Entonces, bueno, y yo creo que los niños también, ¿qué? Ni huele a comida. Tenemos hambre, no hay nada. Y él dijo, Dios es fiel. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él va a proveer. Y entonces inclinaron sus rostros, cerraron los ojos y oraron. Y él dijo, Señor, te damos gracias por esta provisión de alimentación. Tú eres bueno, siempre eres fiel. Gracias, Señor. Cuando él dijo, amén, recibió un toque en la puerta. Y abrieron la puerta y había un hombre que tenía un camión o un vagón en ese tiempo y dijo, se dañó el vagón, no vamos a llegar, tenemos queso, tenemos carne, tuvieron toda la provisión de la comida para ellos y entraron y tuvieron un banquete ese día. Y bueno, entonces él siguió viviendo así milagros sobre milagros. Y una clave de los milagros de provisión y de la fe es que a veces la fe no se convierte en algo real para nosotros hasta que sea probado en nuestras vidas. ¿Verdad? La fe sin ser probado no es la fe. Es algo que tenemos que llegar a veces hasta lo último de lo que podemos, lo que creemos, y en ese momento Dios llega en el momento perfecto. Y este George Mueller llegó a tener un lugar completamente pagado donde podía cuidar a 2,000 niños de una vez.
en la ciudad de Bristol, en Inglaterra. Y no solo eso, pero ¿cuántos de ustedes han oído de Hudson Taylor? Hudson Taylor era uno de los primeros misioneros a la China. También creo que era un inglés y abrió mucho de la China para el evangelio. Es uno de los grandes hombres de misiones mundiales en toda la historia. Y muchos no sabían, pero el mejor apoyador de Hudson Taylor era George Mueller. En otras palabras, no solamente confiaba en Dios para recibir para su provisión, pero confiaba en Dios para poder dar en abundancia a misiones también. Entonces, cuando mi esposa y yo decidimos ir al campo misionero, decidimos no pedir. Y salimos al campo sin buscar apoyadores, sin pedir. Muchos misioneros ni salen al campo antes de que tengan una cantidad ya prometida por las iglesias y los apoyadores. Nosotros salimos sin ni un centavo prometido, ni mi propio pastor. Yo recuerdo que mi pastor, en el día de mi boda, estamos aquí en el altar hablando, y él dice: te vamos a apoyar. Qué bueno, nunca habíamos hablado de eso, porque yo decidí que si yo voy a vivir en el campo misionero, quiero vivir una vida sobrenatural y quiero vivir por fe. Y yo sé que mi Dios es tan poderoso que si le pido, Él lo hará. Y Él tocará los corazones. Y mi propio pastor dijo: a pesar de que nunca hemos hablado de eso, te vamos a apoyar. Qué bueno, qué bueno. Y nos lanzamos. Mi esposa y yo, entre nosotros dos, estamos hablando de hace 27 años, ganamos como $100,000 al año. Mi esposa ganaba doble lo que yo ganaba. Por eso me casé con ella. Pero se renunció tan pronto que como un mes antes de casarnos, ¿verdad? Entonces, yo fui a la universidad, tenía un buen trabajo. Ella nunca fue a la universidad y ganaba doble lo que yo ganaba. La saqué de una vida de materialismo y fuimos a la frontera de México y vivimos un tráiler. Vivimos en lujo porque vivimos un tráiler, un sencillo, no un doble, con 3 cuartos y un baño. Sí. El problema es que tenía 40 años ya. Pero yo siempre era fiel y siempre ha sido fiel. Pero vino con pruebas, con muchas pruebas. Me casé con mi esposa y 6 semanas después vamos al campo misionero, dejamos todo atrás y entramos en una escuela de idiomas y pasamos los primeros 4 meses. Y llegó el tiempo de la Navidad y de Día de Acción de Gracias. Era un tiempo de como 2 o 3 semanas. Estamos en la frontera de México. Queríamos ir a Alabama y a Georgia a visitar a nuestros familiares. Y teníamos $7 en nuestra cuenta bancaria. $7. Y en ese tiempo estamos afiliados con un ministerio misionero y ellos recibían las contribuciones, pero no donde vivimos, en otro lugar. Y yo recuerdo que yo estaba sintiendo un poco ansioso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a viajar de Texas a Alabama con $7? No es posible. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde están las personas que no me prometieron, pero me hicieron sentir que me iban a apoyar? Entre ellos mi mentor en la iglesia, que era casi como el copastor de la iglesia, que era un millonario, el mismo que me había guiado en todo mi proceso para ir al campo misionero, el mismo que me había dicho: mira, quiero que te quedes un poquito más de tiempo porque es mejor que toda la iglesia te envíe. Y yo le hice caso y le obedecí y nos quedamos más tiempo ahí. Y luego vamos al campo misionero y nada, ni un centavo.
Ya 4 o 5 meses nada. El hombre manejaba un Mercedes y un BMW y todo eso. Vivía en una mansión y era mi padre espiritual y nada. Nada. Y ese día cuando terminamos las clases de la mañana, llamé a la oficina del ministerio. ¿Me ha llegado algo? Nada. Y yo regresé a mi trailer y entré hablando con mi esposa. Mi esposa era una mujer de negocios, ¿verdad? Y ahora está viviendo en la frontera de México en un trailer. Y le dije, pero no sé. Mira, nos han fallado. Mira lo que ha pasado. Mira eso. Y mi esposa me dijo algo. Ustedes saben, los hombres, que la esposa es como la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, mi esposa me dijo que sabes que no dependemos de ellos, dependemos de Dios. Y yo me encerré en el cuarto y empecé a pedir perdón. Empecé a arrepentirme. Empecé a decir, Señor, perdóname. Yo decidí vivir por fe. Y me estás enseñando cómo es vivir por fe. Entonces, y el Señor me perdonó y regresé a un entendimiento espiritual y fui en mi bicicleta al gimnasio. Y estuve ahí así, trabajando con mi ansiedad. Y cuando regresé en una hora, mi esposa me estaba esperando. Y dijo, acaba de llegar el correo. Y sí, ¿qué pasa? No lo vas a creer. Hay 2 cheques por $700. Uno de 500 de un amigo homosexual y 200 de mi mamá, mi suegra, que no tenía esta cantidad de dinero. Tan pronto que Dios respondió, mostró una vez más su fidelidad. Su fidelidad. Mi pregunta ahora, y esto es interesante porque como ustedes pueden ver, yo tengo canas. He estado aquí en la tierra mucho más tiempo que la mayoría de ustedes. Hasta hoy día en la mañana estuvimos en un desayuno de oración y me encontré con un amigo que no había visto por 4 años y lo primero que hice, canas. Sí, esto es lo que pasa cuando uno tiene esta edad y ya las cosas cambian rápidamente, ¿verdad? Yo comparto eso porque llevo casi 46, 47 años en la iglesia, desde los 5 o 6 años, y he visto de todo. Y yo recuerdo que en los años 70 había mucho ministerio sobre el tema de la fe. Y muchos hablaban de la fe y habían cosas buenísimas. Lo que he visto que en la manera en que Dios trabaja es que cuando Él trabaja igual en todo el mundo, empieza a traer revelación nueva acerca de sus principios y en los años 70 parece que la iglesia necesitaba saber algo de la fe. Pero llegó un momento en que todo era la fe, ¿verdad? Y luego era como el pastor dijo, fe en la fe, ¿verdad? Y todo tenía que ver con fe. Pero mi pregunta para nosotros en esta noche, ¿en qué está basado tu fe? ¿Tu fe está basada en un ejercicio emocional y mantener ánimo? Porque a veces personas dicen que la fe es el ánimo, es animarte a que todo va a salir bien, ¿verdad? Pero ¿en qué está basada tu fe? Porque eso es importante, porque si nuestra fe no está basada en algo sólido, entonces no va a seguir constante y sólido en nuestras vidas.
Yo recuerdo algo que me ha ayudado mucho en tener fe y vivir por fe, es tener un encuentro con el amor paternal de Dios. Es saber que Dios me ama y le caigo bien, que le gusto también, ¿verdad? Yo creo que muchas veces es fácil creer que Dios ama a todo el mundo, pero difícil creer que le gusto, que le gustas, ¿verdad? Honestamente, es fácil decir, yo sé que Dios ama a Einstein, porque Él es amoroso, Él es amable, ¿verdad? Pero yo sé quién soy yo. A veces yo no merezco el amor de Dios, ¿verdad? Y yo creo que en realidad Él me tolera, pero no me ama tanto, ¿verdad? Él me ama porque tiene que amarme, pero ni me amo a mí mismo a veces, ¿verdad? Pero algo increíble que pasó en mi vida es entender y tener un encuentro con Dios que me mostró que Él no solamente me ama, pero le gusto, que está fascinado conmigo, que me ama con un amor perfecto, ¿verdad? Para mí sucedió hace como 18 años cuando fui a Toronto, donde había un avivamiento tremendo. Y ya, ¿cuántos de ustedes han oído de este avivamiento de Toronto? Más o menos hace 22 años se desató un avivamiento en una iglesia pequeña en Toronto que dentro de poco ya era la fama del mundo entero, y la gente aún en el invierno en Toronto hacía fila a las 8 de la mañana para entrar en el servicio de las 7 de la noche en nieve, porque adentro el fuego de Dios, adentro el poder de Dios, adentro la presencia de Dios, y ellos siguieron por años cada noche reuniones y conferencias, y dentro de poco tuvieron que buscar un lugar mucho más grande y encontrar un lugar donde caben 5,000, 7,000 personas de una vez, porque tenían conferencias cada mes y la gente venía del mundo entero, y era tremendo, manifestaciones espirituales poderosas, y venía personas de muchos lugares cansadas y al punto de rendirse por vencido y dejar el ministerio, y salían de ahí encendidos, animados, completamente transformados. Y cuando llegaban a sus lugares, lo mismo sucedía en estos lugares, y empezamos a experimentar algo de eso en mi iglesia en Atlanta, también en Cuba, pero nunca había estado ahí. Y mi esposa fue primero y regresó y dijo, tenemos que ir los dos ahí. Y le dije, sí, está bien, me gustaría. Y dijo, bueno, hay una conferencia que viene pronto que se llama El Padre nos ama. El Padre nos ama. Y yo me parece un poco aburrido, ¿verdad? Porque también se llamaba en muchas conferencias el fuego de Dios. En inglés era Catch the Fire. Y es que el fuego de Dios estaba ahí tan fuerte, y yo quería ir yo quería fuego, yo quería salir de ahí frito completamente, quemado, encendido. Y mi esposa dijo, vamos al Padre nos ama. Ah, sí, ok, vamos. Estoy seguro que hay fuego ahí también. Y fui, y fue increíble, como 5, 6 mil personas, y la gente temblaba, la gente se caía, la gente se reía, la gente gritaba, y el predicador predicando por encima de todos, sin perderse. Así, y después de un tiempo, no era nada, manifestaciones por todos lugares, hasta que una vez el predicador dijo algo, el hombre se levantó, empezó a dar vueltas hasta que se cae al otro lado. Era una locura, y me encantaba.
pero no me pasaba nada. Yo estaba diciendo, ay, pero me gustaría entrar en esto, ¿eh? Me gustaría. Por eso vine aquí. Y el predicador empezó a hablar, porque este predicador que estaba ahí había sido transformado como 2 o 3 años antes por lo que Dios había hecho. Y empezó a hablar acerca del amor del Padre, del perdón, de la necesidad de conocer al Dios Padre. Un Padre bueno que nos ama con un amor perfecto, que nos ama sin condiciones y que nos quiere mucho también. Y en medio de eso yo estaba diciendo, sí, y también hablaba de la necesidad de perdonar a nuestros padres. Y sucede que mis padres se divorciaron cuando yo tenía 2 años. Y mi padre se murió cuando yo tenía 20 años y viví desde los 6 años con mi padrastro. Y mi padrastro no era un buen hombre. Él tenía muchos problemas y por mucho tiempo no era un buen hombre, pero luego nos convertimos en buenos amigos. Y tuvimos nuestras luchas, pero luego empezó a amarme y respetarme y nos amamos y le había perdonado y yo estaba pensando, pero todavía tengo que perdonarlo, no sé. El Señor me llevó en ese momento a unas memorias más nuevas, más tempranas en mi vida. Y era el día, y lo veo hasta hoy día como si fuera ayer. Y tenía como 2 años, 3 años, mis padres se habían divorciado o estaban separados y mi padre ya no vivía con nosotros. Y él vino a recogerme a mí y a mi hermana, mi hermana mayor que tenía como casi 4 años más. Y yo recuerdo que bajamos de la casa al carro de él. Y estamos parados ahí al lado del carro esperando para entrar y irnos para la casa de él. Y él está discutiendo con mi mamá de lejos por todo el patio. Y el Señor me mostró en ese momento, me di cuenta que nunca iba a vivir con nosotros más el Padre, mi Padre. Y que yo tuve un sentido de abandono ese día y que tenía que perdonar a mi papá. Entonces esta fue la clave para entrar en la locura del avivamiento, ¿verdad? Entonces pero mi papá se había muerto como 20 años antes, ¿verdad? ¿Saben una cosa? El perdón no es para la persona, es para nosotros. Y yo de bueno, y nunca sentía nada en contra de mi papá, pero yo lo perdoné. Y inmediatamente cuando le perdoné, entró la locura en mí, ¿verdad? Y yo pasé casi media hora en el suelo riéndome sin parar, ¿verdad? Hasta que me dolía el estómago, ¿verdad? Y sentí una limpieza, una liberación. Y un entendimiento que vino con esta limpieza, esta liberación, de que mi Padre me ama. De que mi Padre, a pesar de que mi papá natural nos había abandonado, que en ese momento Dios se convirtió en mi Padre en casa. Y que desde ese entonces siempre estaba cuidándome. Siempre estaba ahí conmigo y por eso nunca faltamos nada. Por eso siempre estaba proveyendo y cuidándome, y hasta muchas veces cuando yo quería meterme en cosas no buenas, que Él estaba ahí protegiéndome y dirigiéndome fuera de peligro. Y mi entendimiento es que la fe es buena cuando es basada en algo sólido. Y lo mejor que desde tener esta experiencia con el Padre,
ahora era mucho más fácil confiar en Él y tener fe, entender que el Padre Celestial, el creador del universo, el más poderoso que haya en el mundo, es mi Padre directo, que me ama, que me cuida, que no hay nada que es difícil para Él. Y Él quiere lo mejor para mí en cada momento. Él quiere lo mejor para mí. Cualquier cosa que necesito, Él está ahí. En el momento de soledad, Él está ahí. En el momento de escasez, Él está ahí. En el momento de confusión, Él está ahí. Y nunca estoy solo. No estoy abandonado. Porque Él está ahí conmigo. Vemos en Hebreos 11:1. Este es uno de los versículos de la fe más conocidos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estaba meditando sobre eso hoy. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? Para mí es el entendimiento que tengo un Padre perfecto, que me ama con un amor perfecto, y por todo lo que Él ha hecho al favor de mí, todo su ministerio terminado. Cuando Él estaba en la cruz y Él dijo, terminado es. Este es porque su ministerio terminó. En este momento cumplió todo lo que yo necesito para toda mi vida, para siempre. Es la certeza de que hay un Dios verdadero. Es un Dios que me ama. No es un Dios impredecible. No es un Dios que se va y viene y nadie sabe cuándo va a estar. No es un Dios que se enoja conmigo cada vez que me equivoco, cada vez que fracaso y hago algo que no debo hacer. Es un Dios que siempre está ahí con sus brazos abiertos para cuidarme y para levantarme cuando me caigo, para levantarme de nuevo, para que yo pueda seguir adelante. Esa es la certeza que se espera, que hay un Dios. Mi fe es basada en mi Padre Celestial, en el amor que Él tiene para mí. Mira, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, la fe es basada en saber que hay un Dios bueno, que Dios es bueno. Todo tiempo Dios es bueno y tiene cosas buenas para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Él no nos quiere castigar. Él no nos quiere condenar. Él nos quiere levantar y llevar a perfección, a una vida de producción, una vida productiva, una vida santa, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan. Esta es una cosa que muchos... el domingo pasado estuve en el norte de la Florida con una pareja. El esposo es un soldado de las fuerzas especiales, una boina verde, y su esposa está luchando con cáncer. Hace como 6 meses le detectaron un tumor que era casi el tamaño de un fútbol, y estaba había envuelto su riñón, y el cáncer que ella tiene es tan incomún que solamente hay 500 casos en los Estados Unidos, entre 300 millones de personas, y es incurable. Y son cristianos, son personas que aman a Dios con todo su corazón,
Y, y hace como 3 semanas un amigo mío, amigo de ellos, pidió que les hablara y les llamé y conversé con ellos como unos 45 minutos, porque creer en la sanidad divina es algo nuevo para ellos. Son de una iglesia más tradicional. Y hablábamos y me di cuenta dentro de poco que ella tenía sus luchas en entender quién es Dios. Ella creía mucho en Dios, creía que Dios era poderoso, que era grande y que Dios podía sanar, pero ella pensaba que muy fácil podía ofender a Dios. Y por eso estaba luchando con si estoy haciendo suficiente, y me di cuenta que a pesar de que estaba luchando por su vida, y Dios empezó a hacer milagros porque tuvieron que hacer una cirugía para sacar tumor. Y dijeron que en el caso peor va a ser 7 horas de cirugía y vamos a tener que quitar el riñón. Pero un caso mejor va a ser como 2 horas y no sabemos lo que vamos a encontrar. Y Dios hizo un milagro porque la cirugía duró 2 horas y pudieron recuperar el riñón. Y ahora está en tratamiento, pero ella decía, no sé si estoy suficiente fuerte en mi fe o no. Yo no quiero hacer nada para ofender a Dios, ¿verdad? Y muchos de nosotros vivimos así también porque no hemos tenido la revelación de la bondad de Dios. La religión nos ha enseñado que fácilmente podemos ofender a Dios, que fácilmente podemos equivocarnos con Dios, que fácilmente podemos defraudar a Dios. ¿Cuántos de ustedes han sentido que han defraudado a Dios? Escucha esto, es imposible defraudar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque para defraudar a alguien hay que hacer algo que la persona no esperaba. Y Dios sabe todo. Y sabe otra cosa, Dios nunca ha exigido perfección de nosotros. Al contrario, Jesús es el sumo sacerdote, el último, y es el único que sufrió y experimentó toda la experiencia humana, pero sin pecar. Y Él está a la diestra de Dios el Padre, representándonos como un sacerdote, pero no como un sacerdote que no sabe qué es vivir como un ser humano, con todas nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras presiones, nuestros ataques diabólicos. Es uno que sufrió todo eso y lo experimentó, y por eso es un sumo sacerdote con compasión. Y Él sabe que no vamos a hacerlo perfectamente, hasta que Él espera, a pesar de no lo quiera, Él espera que fallemos, que nos equivoquemos. Entonces es imposible defraudar a Dios. Creo que algunos de nosotros tenemos que dejar que esto entre en nuestros espíritus. Es imposible defraudar a Dios. Y cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, cuando pequemos, Él no está enojado con nosotros tampoco. No le gusta el pecado. ¿Y sabe por qué no le gusta el pecado? No es porque Él no quiere que disfrutemos. Él no le gusta el pecado porque el pecado nos hace daño. No le gusta el pecado porque el pecado nos separa de Él. Y Él odia cualquier cosa que nos puede separar de Él. Y otra verdad es que el pecado nos separa de Él porque cuando pecamos nos alejamos de Él. Él no se aleja de nosotros. Él no se aleja de nosotros. En mi juventud me decían que Dios era tan santo,
tan perfecto que mi pecado le ofendía, que era tan perfecto que no podía tolerar mi pecado. Y por eso tenía una imagen de que cada vez que me encontraba en pecado, en una lucha, a pesar de que no quería, que Dios se alejaba de mí, porque no podía tolerarlo. Pero ese es que no podía tolerarlo. Una mentira. No es tan débil ni tan pequeño que mi pecado no puede tolerar. Al contrario, cuando nos encuentra en momentos así, Él se acerca más a nosotros para levantarnos, para dirigirnos, para convencernos que hay algo mejor para nosotros, que algo que va a ser para nuestra libertad. Dios odia que vivamos a veces esclavizados, encadenados. Él quiere que vivamos vidas libres, en una libertad verdadera, libres de todo. Y este es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El enemigo viene y nos roba la fe, la confianza, porque pensamos que Dios está enojado con nosotros, que Dios quiere rechazarnos, pero no es así. Al contrario, Dios nos quiere levantar y nos quiere llevar más a una victoria, a una abundancia, a la vida abundante. ¿Verán? Para que podamos ser usados por Dios para cambiar el mundo. ¿Sabe una cosa? El enemigo, Satanás, no se preocupa cuando uno se convierta, pero se preocupa cuando un hijo de Dios se libera. Se preocupa cuando vivamos en una vida victoriosa, porque representamos una amenaza para Él. Esa es la fe. La fe basada en Él, confiar en Él. No es una fe basada en la fe, en el ánimo. Es una fe basada en que Él es bueno y con Él todo va a ser posible, y que Él quiere lo mejor para mi vida. Él quiere cosas buenas. Es una fe basada en que si le pido algo que me puede hacer daño, Él es tan bueno que me va a proteger y no me va a dar lo que estoy pidiendo tampoco, porque Él sabe que me puede hacer daño, pero también me puede preparar para recibirlo después. ¿Verdad? Mira, para terminar, 1 Juan 4, 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es lo que estoy diciendo. El amor de un Padre perfecto. Dice que para que tengamos confianza en el día de juicio. Confianza es otra palabra por la fe. Confiar en Él. Y podemos tener confianza con Dios porque somos sus hijos. Así que como nosotros amamos a nuestros propios hijos, Él nos ama mucho más todavía. Así que como un padre he fallado muchas veces con mis hijos, pero mi Padre Celestial nunca me ha fallado y nunca me fallará y nunca te fallará tampoco. ¿Verdad? Quiero orar para terminar ese tiempo. Cierren sus ojos. Yo sé que hay personas aquí en esta noche que
que han tenido encuentros divinos y poderosos con el Padre. Pero también hay algunos que todavía luchan pensando que no le gustan a Dios. Y Dios quiere convencer y quiere dar la revelación de su amor, de su aceptación, el amor incondicional. Quiero orar por eso ahora. Si lo quieren, pídeselo a Dios. Señor, te damos gracias por esta revelación de tu gran amor. Te damos gracias que estás fascinado con cada uno de nosotros. Solo porque somos tus hijos, somos tu creación. Tú nos hiciste para tu placer, para tener compañía contigo, para tener relación contigo. Señor, en el nombre de Jesús, yo pido que cada conciencia pecaminosa que se ha puesto por la religión, por el hombre y por el acusador de los hermanos, sea quitado ahora mismo, y que en su lugar haya una conciencia de santidad, una conciencia santificada, para que cada persona pueda empezar a experimentar la plenitud y la profundidad de tu amor verdadero, de un Padre perfecto. Porque hay muchos que viven con temor de castigo, pero tú nos dices que no nos vienes a castigar, pero para amarnos y transformarnos y levantarnos y librarnos, y para darnos vida y vida en abundancia. Así que en el nombre de Jesús yo desato lo que tú has hecho en mi vida. Yo lo desato y lo declaro sobre cada persona aquí. Que haya liberación, que haya un fluir de tu espíritu poderosamente tocando y librando, Señor. Gracias, Señor. Digan conmigo: gracias, Señor, por la libertad que tú me has dado. Yo decido desde ese momento en adelante vivir libre de todo en esta vida. Te doy gracias, Señor, por tu libertad. Libertad de temor. Libertad de sentir rechazado. Libertad para ser llamado tu hijo. La recibimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, gracias por tu libertad. Hola, qué bueno, qué atmósfera tan especial la que tenemos aquí en Auditorio Arde. Vamos a tener un tiempo de ministración intenso y les pedimos que los que están en el área de Miami no se pierdan mañana la reunión de Cairo Celestial, porque el Señor me ha dado una palabra para construir sobre la fe que ha sido derramada hoy en el auditorio. Estamos en Cairo Celestial. Comparte ahora mismo este video, compártelo. Este mensaje se tiene que hacer viral y tiene que llegar a cada rincón y a cada corazón. Gracias por hacer parte de la emisión del día de hoy. Gracias al equipo de ATV, y estamos listos para seguir recibiendo de la plenitud de Dios, para seguir recibiendo de su gracia. Manténganse en sintonía, comparte este video. Mañana comenzamos 7 de la noche la transmisión, y Cairo Celestial va a ser algo tremendo y poderoso. Sigan en sintonía, comparte este video, coméntalo, danos like en la página si es tu primera vez en la página de Arde, haznos un review y regálanos 5 estrellitas. Síguenos por todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, Facebook, estamos en el canal de YouTube. Suscríbete en el canal. Hay más de Dios, hay más de Dios. Este es el Kairos de Dios desatado sobre tu vida, sobre tu familia y sobre la iglesia. Comparte este video. Despedimos la transmisión. Chao, gracias por estar aquí. Seguimos ministrando en Auditorio Arde. Les bendecimos. Bye, chao, bye.